Os voy a contar una historia. Desde que tenía 6 años, siempre he querido dedicarme a la comunicación científica. De pequeña, me encantaba contarles cosas a mi familia, en el colegio, a quien tuviera la paciencia de escucharme. Leía revistas científicas adaptadas a mi edad y llegué a crear la mía propia. La llamé Efecto Mariposa, porque me encantaba explorar las consecuencias inesperadas que podía tener cualquier descubrimiento científico y escribir sobre ellas. A la hora de elegir una carrera, no tuve ninguna duda. Elegí matemáticas y física. Me hacía la idea de que conociendo bien las dos ciencias más fundamentales, tendría una base muy sólida para comprender las demás. Además, estudié en Inglaterra, donde tienen una tradición muy grande de comunicación científica de la que yo quería empaparme. Al acabar la carrera, me di cuenta de que aquello no era suficiente. Necesitaba una base de filosofía de la física y filosofía de la ciencia para comprender esa profundidad de los conceptos tan extravagantes que había estudiado en la carrera. Total, que seguí en Reino Unido e hice un máster en estas materias. Y claro, no quería yo entrar en esto de la comunicación científica sin haber vivido la investigación desde dentro. Además, veía que la cuántica estaba en auge y había una gran necesidad de comunicarla bien, y decidí volver a España para comenzar un doctorado en ese tema. Y me lo pasé fenomenal, no solo investigando, sino sobre todo comunicando lo que yo investigaba. Escribí para todo tipo de medios, estuve en la radio, me presenté a un concurso de vídeo y lo gané. En fin, senté las bases para que cuando yo acabara el doctorado pudiera dedicarme en cuerpo y alma a lo que siempre había querido hacer: la comunicación científica. Y lo conseguí. No tuve que esperar ni 5 minutos después de acabar el doctorado para asegurar una colaboración en un periódico nacional. Y ahí sigo. Al poco tiempo me llamaron de un centro de matemáticas de investigación para colaborar con su comunicación institucional. Y desde entonces me muevo a caballo entre la divulgación y la comunicación institucional. Y estoy encantada de haberlo conseguido. La comunicación científica y yo vivimos felices y comimos perdices. ¿Qué? Muy bonita la historia, ¿no? ¿Os ha gustado? Pues tengo algo que deciros. La historia es mentira. Además es que es aburrida, no sé si os habéis dado cuenta, pero es una historia totalmente lineal. O sea, yo quería hacer esto y lo hice. Ningún obstáculo, ningún aprendizaje por el camino, ninguna solución a ningún conflicto. La historia real es mucho más interesante. Para empezar, cuando yo tenía 6 años, lo que quería ser era ciclista y traumatóloga. Que oye, si lo piensas, tiene sentido. La comunicación científica, por supuesto, no sabía ni lo que era. No fundé ninguna revista, ninguna clase, y para elegir una carrera tuve un montón de dudas, como cualquiera, ¿no? De hecho, si tenía alguna curiosidad por saber algo, era por saberlo yo, no por contárselo a nadie. En la carrera algunas asignaturas me gustaron más, otras me gustaron menos, por lo normal. Y tampoco tenía yo nada claro si quería investigar o no. Pero bueno, me gustaba la cuántica, no se me ocurría nada mejor, pues me volví a España y comencé un doctorado. Y lo completé con éxito, que publiqué en las mejores revistas, di charlas en los mejores congresos, hice todo lo que se suponía que una doctoranda como yo tenía que hacer. Sí es cierto que fue durante el doctorado que hice mis primeros pinitos en comunicación científica. Escribí para algunos medios, sí que es verdad que gané aquel concurso de vídeo, que por cierto, menudas risas que nos echamos grabándolo. Y así fue como poco a poco fui perfilando mi objetivo de conectar la ciencia con la sociedad. Pero a diferencia del cuento de mentira, en esta historia de verdad sí que hubo muchos obstáculos. Y eso es realmente lo que he venido a contaros. Cuando yo empecé el doctorado, lo que veía era que la tesis era un medio para conseguir un fin, el de llegar a ser una investigadora excelente. Bueno, o por lo menos conseguir una plaza fija en una universidad o un centro de investigación, que no es poco, ¿eh? Veía como mis colegas, pues poco a poco, iban consiguiendo su plaza fija después de años de precariedad. Oye, y se les veía la cara de alivio. Me decían, por fin, esto es lo que siempre he querido conseguir desde que comencé el doctorado. ¿Y qué pensé yo? Pues que eso era lo que había que hacer, conseguir todos los méritos para algún día
conseguir esa plaza fija como investigadora. Así lo veía dentro de la universidad y hasta cierto punto también fuera. Para mí, que mi familia y mis amistades me veían como una futura profesora universitaria. De alguna manera, eso era lo que yo estaba destinada a hacer. Pues en segundo año de doctorado se cruza en mi camino una charla sobre carreras científicas fuera del mundo académico. Viene un señor que cuenta que hizo el doctorado en España, se fue a Estados Unidos a investigar, se volvió a España como investigador, todavía todo parecía conducirle a llegar a ser un investigador permanente algún día. Pues en un momento dado se harta de todo y monta una startup de captación de talento científico. Fue en esa charla donde me enteré de qué porcentaje de las personas que comienza un doctorado acaba consiguiendo esa plaza fija que todo el mundo quiere. ¿Sabéis cuál es ese porcentaje? El 3,5%. 3,5%. El dato es de Reino Unido. En España no he encontrado análisis similares, pero no creo que ande muy diversa la cosa. La cuestión, que de cada 100 personas que empiezan un doctorado, casi 97 acaban fuera del mundo académico. Yo me quedé con el dato y continué mi camino investigador. A todo esto, tuve la suerte de caer en un instituto de investigación con un departamento de comunicación muy sólido. Entonces pude ver las acciones tan variadas que tenían para hacer llegar la ciencia de ese instituto a diferentes sectores de la sociedad. Además, organicé un congreso muy grande y justo colaboramos con una fundación que tenía el foco puesto en la comunicación científica. Y ahí comenzó realmente mi relación con los medios. Me entrevistaron de un par de sitios, a raíz de eso me llamaron para dar alguna charla. Y bueno, según iban surgiendo las oportunidades, yo iba diciendo que sí. ¿Por qué no? Si es que además me lo pasaba en grande. Me encantaba comunicar. Por el camino me fui enterando de que divulgar, en teoría, es parte de la obligación de cualquier persona investigadora, pero que nadie la reconoce. En teoría, la divulgación es algo que tienes que hacer, pero no cuenta apenas como mérito para conseguir esa ansiada plaza fija. Ahora parece que están cambiando un poco las cosas, pero tímidamente todavía. La verdad es que podríamos hablar largo y tendido de si está bien o está mal, que la divulgación apenas se reconozca en la carrera investigadora. Os adelanto que está fatal. Pero bueno, esa es otra historia. Continuemos con la nuestra. Claro, yo en este contexto la divulgación la veía cada vez más como una tentación que me distraía del camino a seguir, que era conseguir mi plaza fija. Así lo veía yo y así lo veían mis colegas. Pero bueno, mientras la tesis no fuera demasiado mal, nadie se iba a echar las manos a la cabeza. Claro, mientras tanto, veía a colegas que iban acabando sus tesis, iban pidiendo contratos para continuar investigando, sin mucho convencimiento de que realmente quisieran hacer eso. Yo cuando veía aquello, recordaba aquella charla a la que había ido años atrás. Ese encasillamiento encajaba cada vez menos con mi manera de ver las cosas. Poco a poco me fui dando cuenta de que a mí divulgar me gustaba muchísimo más que investigar. Y no solo eso, me di cuenta de que servía para algo. Porque una comunidad científica que sepa compartir sus conocimientos estará mejor valorada y acelerará el desarrollo social. Del otro lado, una sociedad científicamente culta es menos manipulable, porque si tú conoces cómo funciona el proceso científico, puedes tomar decisiones más fundamentadas, sobre todo en esta sociedad tan hipertecnificada que tenemos hoy. Además, si la comunidad científica conoce las inquietudes que tiene la sociedad, pues igual las puede incorporar a su investigación. Total, que yo decidí que quería aportar mi granito de arena a la misión de conectar la ciencia con la sociedad. Cuando yo tomé esta decisión, me planteé dejarlo todo y buscarme un camino en comunicación, ¿no? Al fin y al cabo, ¿para qué me iba a servir a mí un conocimiento especificísimo de un campo pequeñísimo para comunicar la ciencia en general? Además de que ya había oído en varias ocasiones que el mercado laboral español pues no valora realmente un doctorado, que en general ni te pagan más ni accedes a puestos mejores
por tenerlo. Pero me lo pensé mejor y decidí terminar primero el doctorado. ¿Por qué? Bueno, en parte por no salirme del texto del todo y completar una etapa. Pero también porque, quieras que no, a mí el doctorado me estaba aportando cosas para mi vida personal y profesional. El doctorado tenía momentos duros, momentos aburridos y momentos difíciles, claro que sí. Pero a mí me compensaba seguir. Además, decidí aprovechar lo que me quedaba de tesis para vivir la comunicación desde el punto de vista de la comunidad científica lo más posible. Cuando tomé esta decisión de cambiar de carrera profesional, me sentí tan liberada que se la contaba a la primera persona que pasara. Pero por otro lado, yo pensaba que me iban a mirar raro, ¿no? Porque ya había oído tantas veces aquello de es que fulanita no encuentra trabajo de lo suyo. Lo suyo. Pero me preguntaba, ¿qué pensarán de mí? Por suerte, también me encontré con otras muchísimas personas que habían pasado por reflexiones similares, que me entendían perfectamente y me podían orientar para dar ese salto profesional de la mejor manera posible. Ahora formo parte de la Asociación Española de Comunicación Científica, donde somos 500 personas del sector compartiendo inquietudes. Veo cómo cada vez se abren más gabinetes de prensa en las instituciones, más unidades de cultura científica, más secciones de ciencia en los medios. Y fue en una de estas conversaciones con gente del sector que me ofrecieron escribir en el periódico en el que escribo hoy. Al poco tiempo comencé a llevar parte de la comunicación institucional de un centro de matemáticas y por el camino han surgido 1000 oportunidades y colaboraciones apasionantes. La comunicación científica me fascina y me permite contribuir a tender esos puentes tan necesarios entre la ciencia y la sociedad. Si echo la vista atrás, puedo trazar un relato con sentido sobre cómo mis estudios, mis trabajos, me han conducido hasta donde estoy hoy. Incluso sin mentir, ¿eh? Lo que pasa es que cuando yo tomé cada decisión de qué estudiar, a dónde ir en cada momento, yo no tenía ni la más remota idea de a dónde me iba a conducir mi sinuoso camino. Os diré más, es que sigo sin tener ni idea. ¿Quién sabe dónde voy a estar yo de aquí a 5, 10 o 20 años? Ahora, cuando leo esas historias de mentes prodigiosas que siempre quisieron llegar muy alto y lo han logrado, me pregunto si al menos en algunas ocasiones nos estamos perdiendo parte del relato. Porque contar historias es mi profesión, pero no historias lineales de éxito indiscutido. Nos merecemos historias mejores, más humanas, donde a la gente se le permite dudar y salirse de lo establecido. Y no por eso se la valora menos. Por eso os animo a que no tracéis vuestro camino antes de tiempo. Porque siempre hay lugar para el cambio y para reescribir el relato de nuestras vidas. Y así es realmente como vivimos felices y comemos perdices. Gracias.